¿En qué momento se pasó en España de hablar de futuro a pasarse la vida en el barro? ¿En qué momento se pasó de proyectarse hacia Europa a organizar olimpiadas, exposiciones universales, a lo que estamos viviendo hoy? Hay quien dice que es algo que tiene que ver con la clase política, con su escasa capacidad para ejercer en el mundo profesional. Pero esto yo creo que viene de lejos. Hace unos días subí un análisis sobre cómo Singapur afronta desde su parlamento y su gobierno, con el apoyo de la oposición, la conquista del futuro. Hay más países que están haciendo lo mismo. Serán países donde valdrá la pena ir pensando como destino, tal vez, quién sabe. Y hay otros, como el mío, otros europeos, muchos hispanoamericanos, donde la política es una especie de circo donde se comen los unos a los otros y donde nadie habla de futuro. Todo es barro. Hay lugares que hablan de cómo van a gestionar un mundo con un empleo distinto, con un clima distinto, con industrias distintas, donde el propio contrato social que hoy llamamos empleo va a ser distinto y donde la educación, las relaciones sociales, incluso la relación con la pobreza estructural será un escenario muy diferente. Lugares que están pensando, en un mundo donde no se podrá mantener esa presión fiscal, ni las pensiones, ni el modo de producir. Un mundo que sabe que la destrucción de empleo por la automatización, por la inteligencia artificial, pues se puede amortiguar, se puede preparar si se aplican luces largas. Pero hay otros países, como los que os decía, que siguen con los 4 intermitentes puestos y parados en el fango. Hoy no hay música de fondo. Hoy no voy a adornar lo que te tengo que contar con imágenes de recurso. Hoy quiero hablarte de cómo la pobreza se construye igual que se construye la riqueza. Hoy te voy a hablar de algo tan serio que es mejor hacerlo así, en bruto. En bruto porque la inacción trae pobreza y la pobreza sale muy cara. No sé si has oído hablar de la teoría de las botas de Vimes, una teoría inspirada en una anécdota que sale en el libro de Terry Pratchett, Hombres de Armas, y que destila una verdad universal, el alto coste de ser pobre. El principio detrás de las botas de Vimes ilustra cómo las compras, impulsadas por la necesidad inmediata y limitada por el presupuesto, conducen a una economía de ciclo vicioso, donde lo barato sale caro. La narrativa, en ese libro, comienza con un ejemplo simple pero revelador. Unas botas de menor calidad, adquiridas por su bajo precio, que deben ser reemplazadas con frecuencia, resulta un gasto acumulado mayor que si se hubiera hecho una inversión inicial en un producto de mayor calidad y de mayor durabilidad. Este principio se extiende más allá del calzado y sirve incluso para los países, aquellos que mantienen un modelo dependiente, escaso y vinculado a la generación de escaso valor, pues acaban precisando cada vez más. Y eso los empobrece también cada vez más. Hay países que están afrontando la reducción de las ayudas a cambio de un compromiso social por trabajar. Otros solo hablan de reducir jornadas, exigir cada vez más al sector productivo sin tener en cuenta si eso es factible o no. La teoría de las botas de Vimes no solo expone la ironía de la economía de la pobreza, sino que también el modo de pensamiento, ese modo de pensamiento de la escasez, del subsidio, de la política del barro, de la discusión entre todos, esa que solo fabrica más pobreza. Y vienen tiempos que para nada ese es el método ideal. Como decía Niels Bohr, hacer predicciones es muy difícil, especialmente cuando se trata del futuro. Por eso, si se hacen predicciones o proyecciones, mejor basarlas en una deducción y no tanto en una suposición. Plantear una hoja de ruta es imprescindible a pesar de que ahora pocos lo estén pensando. La historia está llena de ejemplos de cuando un país afrontaba el futuro con seriedad y ese futuro se tornó en oportunidad. La primera revolución industrial va desde 1760 a 1830 y fue estimulada por la máquina de vapor y alimentada por combustibles fósiles. Cada revolución ha modificado esa relación entre productividad y capacidad de la decisión humana. Antes de la primera revolución industrial, el 80% de las personas en el planeta eran agricultores. La máquina de vapor modificó la economía social y permitió a las máquinas producir productos. Durante todo ese tiempo, y hasta 1870 aproximadamente, los trabajadores fueron testigos de una dramática tendencia hacia la urbanización, acompañada por un aumento en la industria del hierro, los textiles, todas impulsadas por la invención de esa máquina de vapor.
La segunda revolución industrial, que se puede situar entre 1860 y 1914, pues se estructuró a partir de la producción de electricidad y cómo se introdujo en la industria. Y eso originó producción en masa. Carl Benz, por ejemplo, patentó el primer automóvil del mundo en 1886. 10 años después, Henry Ford construía su primer automóvil. Ford rediseñó la fábrica y creó estaciones de trabajo. Las piezas se transportaban a cada zona mediante cintas transportadoras, y eso fue una novedad. Había nacido la primera línea de montaje, lo que a su vez, de alguna manera, inauguraba lo que hoy llamamos Segunda Revolución Industrial. Y a medida que eso fue naturalizándose, el empleo se convirtió en algo masivo, la demanda no paraba de aumentar, y con ello la riqueza. Con el auge del acero, el petróleo, la electricidad, se llegó a innovaciones como el del teléfono, la bombilla, el motor de combustión, no sé, un poco de todo. La tercera revolución industrial, que se comprende entre 1965 y 1990, cuando surge Internet, digamos que ha sido dinamizada por la ciencia, la tecnología, esa que produce nuevas formas de comunicación, basándose principalmente en la electrónica y también en los primeros avances digitales. De hecho, fue relevante la invención del microprocesador, desarrollado en 1969 por Intel y que condujo a la invención, más o menos por ahí, del ordenador aplicado al trabajo y tiempo después al ámbito doméstico. Los ordenadores personales, los PCs, revolucionaron el lugar de trabajo y las tareas complejas y repetitivas se empezaron a realizar mediante programas, lo que permitió la orientación del proceso y la automatización en la oficina o en la línea de producción. Esa tercera revolución se caracterizó por el auge de las tecnologías digitales, incluida la computadora personal. Y algunos mantienen que por la propia Internet, aunque yo creo que lo que se empezó a ver fueron los primeros balbuceos de Internet y ahí se da por acabada. No está clara la frontera entre ese momento y la llegada de la cuarta revolución industrial. Ok, pero algunos defendemos que, aunque fuera digital, la tercera termina cuando nace Internet, y hay otros que incluso la extienden hasta bien entrada la década del año 2000. La cuarta revolución industrial, la que tenemos ahora, no la hemos percibido hasta bien entrado el año 2010, pero es posible que se gestara, quién sabe, a mediados de los años 90. Miles de millones de sensores ahora mismo están capturando información, enviándola a la nube para guardarla, analizarla. La cuarta revolución industrial no es solo una plataforma tecnológica, sino que también supone avances en comunicación, en conectividad. No sé, lo que está claro es que las revoluciones industriales se producen cada vez de una manera más rápida, con mayor intensidad y en periodos de tiempo cada vez más cortos. Y a esto se le llama innovación exponencial. No todos lo atienden, pero estas revoluciones e innovaciones siempre han sido beneficiosas, puesto que cada una de ellas ha supuesto que los cambios en lo industrial, en lo socioeconómico, en lo cultural, se reflejaran en cada momento y en la mentalidad, las actitudes y las responsabilidades políticas, por lo menos de algunos. El problema es que unos países los aprovecharon, esas revoluciones, y otros no. Países que eran patatales en la tercera revolución ahora son los más avanzados del mundo, y los que eran potencias mundiales en la segunda revolución pasaron a ser la nada después. Los imperios caen por la desidia, por la innovación, por el debate estéril o por su clase dirigente. Si te fijas, todas han sucedido en un espacio que ronda los últimos 250 años. Digamos que cuando nos acercamos a estos periodos de la historia, solo analizamos el qué ha sucedido, pocas veces para quién, incluso con quién, pero nunca nos acercamos al por qué sucedieron. Nos hemos pasado siglos deshumanizando el progreso y estimulando tendencias, pues que ahora estamos pagando. Las revoluciones tecnológicas solían llegar espaciadas, eso pasaba antes. Con el aumento exponencial del desarrollo tecnológico se hace muy difícil determinar dónde y cuándo termina o comienza una revolución. Sin haber digerido todavía los desafíos que plantea la presente era digital a los ciudadanos, empresas, instituciones, pues resulta que identificamos la llegada de una nueva oleada tecnológica, le llaman quinta revolución, podría ser así, la de la sostenibilidad digital, nuevos retos, contundentes desafíos, que podría ser un punto de inflexión para la humanidad en la mayor medida posible por una razón determinante.
la convivencia con una especie que pueda ser más inteligente que nosotros. Los expertos estiman que ese momento podría llegar entre el 2040 y 2050, en apenas nada, y afectará a todo cuanto te he contado en este vídeo y en otros, desde las pensiones, el futuro del trabajo, las relaciones sociales, la empresa, la robótica, la política, la economía. Yo no sé lo que viene. Nunca nadie pudo saber con exactitud lo que las anteriores revoluciones tecnológicas comportarían, y por eso recomiendo tomarse cualquier predicción que haga cualquiera con un grado de escepticismo defensivo, pero tal vez, si analizamos eso que parece que viene, descubriremos su intensidad. Podría ser incluso a una velocidad mayor, en una afectación a nuestra vida muy probable en lo que podamos pensar ahora. Por eso es mejor si estamos preparados para lo que pueda acontecer. Es mejor, siempre será una buena estrategia. El futuro de la tecnología transcurrirá a través del ya mencionado concepto, o por lo menos así la nombran, singularidad. La singularidad tecnológica se atribuye al matemático físico que era húngaro, John von Neumann, que en el año 1958 habló de un momento en el que las máquinas serían autosuficientes y habló de un mundo técnicamente automático. La idea de singularidad tecnológica no se popularizó hasta 1984, creo, con Bernard Winch, otro matemático y autor de ciencia ficción, que lo empleó en una novela llamada La Guerra de la Paz. Es evidente que no estamos preparados para ese cambio todavía, ni por asomo, ni el mundo económico, ni el político, ni el social. Culturalmente hay luces que avisan, pero que todavía no se trasladan al resto del escenario, ¿no? Si tienes una empresa, no creas que esa revolución no te va a afectar porque has leído que sucederá de aquí a 20 años. Te afectará porque eso ya ha empezado a fraguarse, a estructurarse, y lo vamos a notar desde su gestación. La inteligencia artificial definitiva no está, pero ya ha empezado. Nuestros dirigentes ni se plantean atender algo así. Eso requiere planes a largo plazo, sacrificios, esfuerzo. Todo eso es garantía de perder las elecciones y tal vez eso debería hacernos reflexionar a todos. Porque los que votan lo hacen en base a un ejercicio inmediato, táctico, no estratégico, y por eso esos dirigentes no se arriesgan hablando de un futuro lejano. Te hablan de ayer, de hoy y a veces de dentro de un rato. Y quiero que sepas que estoy convencido de que todo cuanto viene es extraordinariamente mejor que lo que hemos tenido hasta hoy. El mundo es mejor que antes y mucho peor que después, pero no lo será para todos. Lo de las botas de Vimes aquí tiene mucho sentido. A principios del siglo XIX la pobreza extrema en el mundo llegaba al 94% de la población. Hoy es del 10%. La democracia solo llegaba al 1% de la población mundial, hoy al 56%. La educación básica alcanzaba un 17%, hoy un 86%. En 1820 solo sabía leer el 12% de los habitantes del planeta, hoy el 85%. Morían el 43% de los niños menores de 5 años, y solo hoy es el 4%. El mundo está mucho mejor. Y eso seguirá sucediendo, y a más velocidad, por varias razones asociadas a esa nueva revolución, pero no todo el mundo, no todo el planeta lo va a vivir igual, y no es lo mismo pensar como se pensaba en el siglo pasado a como hoy entendemos la vida. Si atiendes a la actitud económica y política estos días, en España especialmente, verás que solo se habla de basura, corrupción, impuestos, insultos o mierdas de este tipo. Nadie habla en nuestro entorno de la revolución industrial, tecnológica, la que vivimos. Y si lo hacen es por puro anexo, hablan de lo que han oído, no lo ven urgente tratarlo. Y la verdad es que sí es urgente, es una oportunidad realmente. Y es que los cambios tecnológicos que vienen, si se focalizan en la colaboración entre máquinas y humanos para mejorar la productividad y la eficiencia, serán una ventaja. Porque ahora mismo, tal y como lo estamos viviendo, es una fábrica de destrucción de empleos si no se activan políticas y estrategias para evitarlo, con imaginación y desarrollo de nuevas habilidades. Lo que tenemos ahora puede ser un desastre monumental. El remedio radica en cómo vamos a preparar en los próximos 10 o 15 años el mundo en el que vamos a vivir para afrontar el mayor reto jamás visto, la llegada de una especie sintética, robótica y muchísimo más inteligente que nosotros. Entended la metáfora. Además, esta llegada será cada vez mayor y a mayor velocidad. El horizonte es claro en ese sentido y no hace falta incorporar ninguna variable sobre tecnologías desconocidas o por descubrir. No hace falta, con lo que tenemos es suficiente. Según uno de los estudios más interesantes sobre esta etapa que vivimos, Historia del futuro, el Welcome to Industry 5.0, publicada por Universal Robots,
dice que la industria que hoy vivimos entregará los planos y las claves para que los seres humanos recuperemos nuestra capacidad para establecer nuestros límites. Nos brindará la oportunidad de ser de nuevo humanos y revolucionarios. El problema es el cloroformo social al que nos hemos habituado. A veces digo eso de que la gente desayuna cloroformo y no sé si tal vez no se me entienda. No hablo de TikTok. En realidad ese calmante social no es la pérdida de tiempo mirando un scroll infinito. No, en realidad es como la parte de la sociedad realmente preocupada por la actualidad y su futuro se queda absorta con el espectáculo dantesco que nos ofrece la política de hoy en día. Ese es el cloroformo de verdad. Mientras nos las arreglamos como podemos, algunos intentamos ir preparando una expectativa mejor, más humana y perceptiblemente equilibrada y sostenible para todos. Una nueva era del renacimiento marcada por la creatividad, el propósito humano, quién sabe, ¿no? Un plan como especie que nos permita entender que somos un conjunto muy valioso y frágil. Las máquinas nos la van a ir presentando, explicando en capítulos cortos y con ciertos efectos. Lo lamentable es que a pesar de lo que nos digan, a pesar de que nos entretengan con la nada más absoluta, es ahí, justo ahí, donde está la gran oportunidad, en recuperar nuestra vida, nuestras convicciones, en negarnos a darles un me gusta a todo ese estiércol. Lo lamentable es que somos todavía muy pocos. ¿O no? ¿Quién sabe? Seguimos.